en las urnas y que no le quiten a la gente el derecho a decidir. Pues, claro, el derecho a decidir. Pero además le han dado la licencia a todos los que la han pedido. A todos. A todos. O sea, me parece increíble. Yo, mira, pues sé que me ven fuerte, saben, soy una mujer fuerte, echada para adelante. Y claramente, pues les da miedo que compita y me quieren fuera. Pero, insisto, y la verdad es que, primero, que no me saquen, ¿no? Que no me saquen. ¿Qué te dijeron? ¿Que qué? O Nada, nada. qué vergüenza, pero nada, absolutamente nada. O sea, es que es claro que, pues, que me tienen miedo, la verdad. Y yo insisto a ver que no me saquen, que me ganen en las urnas, ¿saben? Que mira, saben que soy una mujer fuerte. Y les voy a ganar como les gané en el 21 la alcaldía de Alba. Yo acuerdo que yo arranqué puntos abajo y gané, o sea, y gané por 21 puntos. Entonces, les voy a ganar. Y voy a participar porque para la contienda interna no se necesita. A ver, explícame. Eso no quiere decir que estés fuera. No, es decir, no, para la interna no se necesita licencia. A lo que te obliga la ley es a que no ocupes un cargo en una demarcación, cargo público, 6 meses antes de la contienda. Exacto. Sí, tenía que renunciar el 4 de diciembre. Exacto. Lo demás es pues, justamente para cuidar este tema de no hacer uso de recursos públicos. Pero bien, voy a presentar un juicio por la violación a mis derechos políticos electorales. Un juicio de amparo. Y voy también, voy a presentar una denuncia por violencia política de género porque se me está negando la posibilidad de participar, o al menos ellos intentan eso hacer, cuando se la han activado. Entonces me parece completamente fuera de lugar. Me parece que, la verdad, que no le puedo negar a la gente su derecho a decidir. Pues, saben, y no me van a frenar. Ni a nadie a ser votado. Y como no me frenaron cuando, ¿te acuerdas cuando trancaste una nariz? Como no me frenaron con las 800 auditorías que me han mandado, no me van a frenar. Voy a ser candidata y voy a ser jefe de gobierno, les voy a ganar. A ver, me encanta, me encanta que lo digas con tal contundencia. Me preocupa la actitud, ¿no? ¿Esto es de Morena o será fuego amigo? No, la verdad es que, la verdad es que no, ¿cómo lo lees? Pues que fue de Morena, porque pues, nunca literalmente habían votado todas, entonces pues, nunca había ni la idea de que pudieran votar en contra. Además, que en lo que estoy votando en contra, eso me parece lamentable, es Valentina Márquez, hermana de Martí. Yo quiero pensar que no está Martín metido allí, quiero pensar que es pues, con el odio que me tiene porque le gané en Álvaro Obregón, porque perdió y pues, entró de repechaje, de repechaje, porque no alcanzaba a entrar con el voto ciudadano, no la eligió la gente y le molesta que dice. Y entonces fue ella, vamos a que no fue su hermano, ¿verdad? Pero fue ella la que protestó, que lo operó, y me parece lamentable, me parece la verdad es que, pero pues no me van a sacar de la competencia, me parece hasta lamentable que la violencia política de género sea ejercida por otras mujeres, ¿no? Entonces me parece increíble, pero bueno, no me van a sacar de la contienda, les voy a ganar en unas ahí nos vemos, soy una mujer competitiva, y hay que decirlo, no les gustan las mujeres, chicos, no les gustamos las mujeres, sabemos dar resultados, sabemos pelearla, que nos echamos para adelante, nos gustamos, ni a ninguno de ellos, no, a mí no me amedrentan, voy a competir, voy a ser la candidata, voy a ser jefa de gobierno, y yo sí, no soy rencoroso, cuando sea jefa de gobierno, voy a gobernar para todos, voy a gobernar con todos, como debe ser, todos, como debe ser, sí, no se preocupen, no soy rencoroso. Ahora, como ayer estuvo aquí Taboada, va arriba en las encuestas en el frente, casi todas, ¿no? Se hacen un promedio, digamos. Pero me decía que ya hay acuerdo entre todos ustedes que están queriendo, pues de alguna manera, ser los del candidato. Hay un solo lugar y hay varios que quieren, ¿no? ¿Hay acuerdo? A ver, ¿han hablado? Por supuesto que hemos hablado, por supuesto que hay una buena relación con todos los que quieren contender, con Santiago, con Arián, con Cházaro, con Sandra Cuevas, con todos los que pretenden buscar la candidatura. Y sí creo que estamos en un momento donde hay que cuidar la unidad, porque nosotros tenemos dos fortalezas bien importantes. Los resultados que hemos dado en nuestras alcaldías, es decir, que nuestras alcaldías se viven mejor, que nuestras alcaldías están mejor, que la gente de nuestras alcaldías, en las de aquellos de oposición que le hemos metido a temas de seguridad, la gente se siente más segura que en las de Morena, ¿verdad? Entonces, hemos dado resultados y eso me parece muy importante decirlo. Y por otro lado, también la unidad. Creo que hay que cuidar la unidad. Yo te lo dije desde la cosa que estuviste aquí. Yo voy a ser de las que voy a cuidar la unidad. Estoy segura que mis compañeros también. Entonces, cuando mencionas que si hay acuerdo, en efecto que hay acuerdo de salir unidos, de cuidar la unidad, por mi parte quiero abonar a ello. Tengo la convicción de que juntos vamos a luchar mejor y tengo con qué, ahora sí que también creo que siempre, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo dijo el INE. Creo que sin duda alguna creo que soy una mujer competitiva, tengo con qué, soy la mujer mejor posicionada, voy a dar la batalla. Y aunque no le gusta, bueno, voy a ser la candidata, voy a ser y yo lo aplaudo en ese sentido. A ver, tú me hacías referencia a la vez anterior que estuviste aquí, que estuviste con Cházaro, estuvo Rubalcaba, estuviste tú y decían, a ver, hay agandalle por parte de Santiago. Desde ese día, lo dijo Rubalcaba, ¿te acuerdas? En otras palabras quizás. Pero... Mira, la verdad es que yo voy a ganar a la unidad, respeto a todos. Pero ha cambiado la situación, se han reunido sí, desde aquella ocasión. Sí, nos hemos reunido, yo he platicado en lo individual con absolutamente todos, con Santiago, con Arián, con Sandra, con Cházaro, con los demás alcaldes, porque nos necesitamos, ¿no? A todos. Y he platicado con todos, soy parte de este proyecto, voy a estar en este proyecto, voy a ser la candidata y voy a ser la jefa de gobierno. Y si tú preguntas, oye, si no fueras, yo voy a permanecer en mi proyecto, yo voy a contribuir. Es así como ganar. Así es, y además te decir una cosa, yo le reconozco virtudes a todos mis compañeros, yo le reconozco fortalezas a todos mis compañeros, tengo una buena relación y voy a cuidar esa buena relación y voy a contribuir a la unidad. No se vale esto de, bueno, no fui, entonces ya me voy, no, yo absolutamente voy a contribuir a eso, insisto, tengo con qué. Son tiempos de mujeres, tengo con qué competir y voy a ser una buena jefa de gobierno, le entiendo a la ciudad y les da miedo a los de Morena, claramente a los de Morena me quieren. Bueno, ayer se dio, es una cosa rarísima, yo no lo podía creer. Yo tampoco estoy leyendo mal, no, yo estaba en una entrevista cuando... ¿Cómo deben hacerse las cosas? ¿No? Pues pido licencia, no deben hacer recursos públicos, ni de la alcaldía, ni de la gente de la alcaldía, yo voy a hacer mi chamba. Así es. Mira, ¿qué pasa ahora? Ahora tú puedes pedir permisos, pues puedo incluso pedir licencia por 15 días, esa no se vota, nada más se les avisa, se les informa. ¿no? Regresaron de me voy a ausentar 15 días. Voy a pedir otros 15 días. Se puede hacer. Se puede hacer, pues, la ley no lo prohíbe. También, insisto, voy a presentar un juicio por violación a derechos políticos electorales y voy a presentar también una denuncia por violencia política de género y el juicio de otorgarme me lo tendré que otorgar de manera inmediata, de manera inmediata porque el acto me está afectando actualmente. Y le voy a ganar en
formas también. Oye, ¿y cómo no se ha decidido el método en el frente? Que es algo de lo que hablaba ayer con Rubalcaba, ¿no? Ya el 10 de noviembre sabremos quién va a ser candidato o candidata por parte de Morena a la jefatura. Sí. Ya aquí en el frente todavía Bueno, no. mucho tiempo que fueron absolutamente ilegales, pues, que ellos les valió el proceso Y luego ya vemos que a los otros pues ya también, ¿no? Hablando de la federal, digamos. Pero acá las dirigencias salieron a decir que nosotros lo haríamos en los tiempos establecidos en la norma, que nuestra contienda interna empieza como lo marca la ley el 5 de noviembre y supongo para concluir a más tardar el 4 de diciembre, ¿no? Y ahora sí que ellos tiempo nosotros los nuestros los legales, ellos están muy bolas, como buenos caníbales, se están comiendo adentro, ¿verdad? Bueno, viste la ayuda salió ayer. Sí, de Sí, Martín, del jefe de gobierno, y yo, a mí ahí sí, lo que quiero decir es, si así se mete en su contienda interna, no quiero ver cómo se va a meter en la contienda. Bueno, Martí ya salió a decir, pues, ¿no? Y algunos periodistas también que a los que hace mención en esta supuesta llamada telefónica que pues, que no era real, que era producto de la inteligencia artificial. De lo que nos habla es de que están hechos bolas en Morena. No parece, ¿no? Sí, Sí se oye la voz, no parece. Pues. Y aquí pues no llama la atención. ¿Quién es Pía? Es Pía Omar. Utiliza la policía para por un lado. Y quién se mete en el tema electoral siendo jefe de gobierno, ¿no? Si se mete de tal manera en el proceso interno de Morena, no quiero ver cómo se va a meter en la contienda constitucional. Nada más, sencillamente, ahora que colgué publicidad con motivo de mi segundo informe de gobierno, me le estaban trabajando, tengo la foto y los videos, trabajadores de la ciudad. Te digo, me tienen miedo, claramente me estaban trabajando. Eso habla bien de ellos, porque me ganan la buena. Ellos que tienen un despliegue de publicidad de aquellos, se han puesto a bajarme mi publicidad con trabajadores de la ciudad que debieron estar haciendo el trabajo de la ciudad. El trabajo de la ciudad. Pero, ¿tú das por bueno ese audio? Yo pienso que la voz de, bueno, es muy clara, pienso que la voz de inteligencia artificial es distinta a esa que soy, claro, sí pienso que la de Martín, no sé, no me consta, sí soy Bueno, y ya se lo único que no lo es, que es inteligencia artificial, pero aún que haya sido alguien hizo el audio, el video con el audio, perdón. Y eso habla de que está eso, absolutamente sus bolas como caníbales, tal cual son, comiéndose adentro, eso no va a pasar con nosotros. Eso no va a pasar. De ninguna manera, yo no voy a ocupar eso. Yo al contrario, reconozco a todos los contendientes, aquellos que son alcaldes, el resultado que han dado como alcaldes y quienes están en otro ámbito como legislativo, como Arturo Lobo, como Lázaro, mis respetos a su trabajo legislativo, como Kenny López Rabán, mis respetos también. Yo reconozco a todos creo que hemos hecho un buen trabajo de resultados, resultados que cada uno ha compartido en sus informes, como yo hice en el mío, lo hicieron mis compañeros en el suyo. Insisto, yo soy mujer de resultados, soy mujer echada para adelante, soy guerrera. Eso no les gusta, me tiene miedo, lo dejaron claro que estoy dando mi felicidad, lo dejaron claro que están negándome la licencia, de todas maneras. Ahora, un poco lo que dijeron es que la habían negado porque la oposición no cumplió acuerdos. Sí. Pues la verdad, sin precisar a qué acuerdo se refiere. Eso está eso, pues, porque el acuerdo de aprobación de las licencias es un acuerdo en el cual aprobamos las suyas, aprobamos las nuestras, como aprobamos la de ¿verdad? Entonces, ese acuerdo lo vieron ellos, y lo vieron ayer. Pero ese acuerdo se refería, no sé si a ese, no sé si al tema de Ernestina Godoy, en el que, por cierto, con el acuerdo, por cierto, nosotros estamos absolutamente convencidos, los legisladores están convencidos del pésimo trabajo de Ernestina. Lo tenemos claro, porque tenemos simplemente muchos testimonios de víctimas que no han tenido acceso a la justicia, porque la fiscalía se dedica a perseguir a la oposición, no se dedica a impartir, a procurar justicia, que es lo que debieran hacer, procurar justicia. Hay muchísimos datos. A ver, yo tengo testimonios de mujeres, me desvió el tema, pero tengo testimonios de mujeres que llegaron a denunciar y en el Ministerio Público le dijeron, no puedes denunciar violencia de género porque no es tu esposo. O a una le dijeron, no puedes denunciar la violación porque no es un hecho que se esté llevando en flagrancia. Textual, te he dicho, pues. Hasta Adela Micha se está burlando de Lía Limón, amigos, por el solo hecho de la oposición ya sabe quién va a ir de contendiente. No es Sandra Cuevas, no es Adrián Rubalcaba y mucho menos Lía Limón. Quieren al cártel inmobiliario presente en la Ciudad de México. Y Santiago Taboada es el puntero de ellos. Me da mucha risa cuando le dice, es que no puede ser que no sepas qué está pasando. Mientras que Morena tienen sus dimes y diretes y se van agarrando, pero ya hay un proceso que está marcado. Y con ellos no. No tienen ni un método. Mientras que en Morena sí. A tal grado que empiezan a lanzar audios falsos utilizando inteligencia artificial, que ella dice es que suena muy igual la voz, porque es inteligencia artificial. Entonces, así queda ridiculizada nuevamente Lía Limón, porque salió a llorar porque no va a ir por la Ciudad de México. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, la 4T avanza aunque se ardan. Que sigas teniendo un excelente día.